Muy buenas susurradores, yo soy Aurora, bienvenidos a Susurro Astral. En este vídeo vamos a ver cómo ha sido la brujería y han sido las brujas en general. Veremos también por qué surgió la Inquisición y qué herencia social nos dejó. Y por último comentaremos cómo es o cómo se ve la brujería o la magia en la actualidad. Antes de nada, comentaros que todo lo que os voy a recomendar está en la descripción del vídeo. Ahí vais a poder encontrar los enlaces y todo lo que os recomiende. Echarle un ojito. La palabra bruja, del inglés witch, procede de la antiquísima palabra egipcia bak, que significa poder femenino, mujer de poder, mujer que conoce y usa su poder, o mujer que conoce el poder, porque para ellos el poder ya no hablaban de energía solo, iba un poquito más allá. Podríamos resumir entonces que bruja lo que vendría a significar es mujer empoderada y conocedora de su poder. Desde tiempos ancestrales, las madres siempre han transmitido a sus hijas conocimientos sobre su entorno, sobre plantas medicinales, sobre remedios naturales curativos y sanadores, recetas antiguas e incluso el control de la propia reproducción y de su propio ciclo. Pero primero vamos a comenzar el vídeo echando una pequeña ojeada a la brujería y a la magia en la historia europea, repasando algunos de sus pueblos, que también este sería un resumen, aunque resumido sería bastante extenso. Entonces vamos a ver algunos de los pueblos tal vez más destacados en estos aspectos. Bueno, primero nos encontramos con las culturas precristianas. Para los íberos la mujer estaba relacionada al mundo místico y mágico, y muchas de ellas, de hecho, fueron importantes sacerdotisas. Eran, de hecho, consideradas las mediadoras entre las personas y los antiguos dioses. De hecho, se cree que en el panteón íbero predominaban, o como mínimo habían muchas o bastantes, divinidades femeninas. Y como dato curioso decir que los íberos también tuvieron sus guerreras íberas. En los pueblos celtas nos encontramos con dos importantes figuras, las Van Druid, o druidesas, que eran de hecho las guardianas del fuego, y las Van Hilit, que eran las sacerdotisas. Ellas podían tomar como oráculo conchas, raíces de árboles, de ciertos árboles en específico, porque como sabéis para los celtas cada árbol, cada madera tenía sus propiedades esotéricas, curativas, sanadoras y espirituales. Eran guardianas de los lugares sagrados, ya que para los celtas los lugares sagrados también podían tener género y en muchos de ellos la energía que se notaba era femenina, por lo tanto la guardiana debía de ser una mujer, una sacerdotisa o una druidesa. Y de hecho estos lugares siempre están rodeados de agua, ya sea mar, ya sea océano, ya sea riachuelos o ríos, cascadas, manantiales o incluso fuentes. Los celtas asociaban al poder femenino con la luna y con el influjo que tiene esta sobre las aguas, sobre las mareas, y relacionaban el ciclo menstrual con el ciclo lunar. Ellas elaboraban pócimas y remedios, puesto que eran instruidas en varias ciencias, y de hecho esto era un bien o un servicio que ofrecían a la comunidad, a su pueblo. Por poner un ejemplo, se tiene constancia de 9 sacerdotisas celtas que practicaban su oráculo en la isla de Seine, en Bretaña. No sé si lo habré pronunciado bien. Vamos a ver los pueblos nórdicos, los pueblos escandinavos. Y es que las mujeres vikingas tenían rituales para casi todos los aspectos y eventos de la vida. Nos encontramos con la volva o volbur en plural, aquí igual no sé si lo estaré pronunciando bien, os lo voy a dejar escrito, o las seizconas, que estas últimas practicaban el seidr, que es de hecho el término que utilizaban y utilizan para referirse a un tipo de hechizos y de magia practicada por el pueblo nórdico, y además era un tipo de magia que practicaban las mujeres, se reservaba normalmente para el poder femenino y de hecho se relacionaba directamente con los dioses. Solían involucrar hechizos, cánticos, que si os llama la atención estos cánticos se llamaban, a ver si lo sé decir, bardlokur, que también se usaban de hecho en artes adivinatorias. Como he dicho, quienes generalmente practicaban el seidr eran las mujeres, y estas en concreto son las que he nombrado antes, las seizconas, y significa precisamente mujer que ve. Pero, sin embargo, los hombres que lo practicaban, a ellos se les llamaba seizmadre,
que significa hombre que ve. Sin embargo, como he dicho, para la sociedad vikinga, este tipo en concreto, porque habían otros, de magia estaba reservado para la mujer y a estos hombres se les solían perseguir o se les solían rechazar o incluso humillar. Mientras que las iconas practicaban el chamanismo, la adivinación y la magia rúnica, las Volbur, en cambio, normalmente iban de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios y habilidades. Vamos a hablar ahora del pueblo griego. Lo cierto es que el pueblo griego era muy supersticioso y practicaba abiertamente actividades que más adelante, como veremos, se podrían considerar herejía, brujería. En la antigua Grecia habían prodigiosos adivinos y era muy común encontrarse con sacerdotisas. De hecho, como supongo que ya sabréis, al menos tendréis una idea, el panteón griego era un abanico enorme de deidades, tanto masculinas como femeninas. Y el caso es que cuando los griegos se hacían sacerdotes o sacerdotisas, solían dedicar su sacerdotía a una deidad en concreto y normalmente, por norma general, esta deidad era del mismo género que la persona, es decir, una sacerdotisa pues lo era tal vez de Artemisa, por poner un ejemplo, mientras que un sacerdote tal vez lo podía ser de Hermes, quizá, por poner otro ejemplo. Y además disponían de templos dedicados a estas divinidades donde además se ofrecía oráculo, ya sea por estos sacerdotes o sacerdotisas o por otras experiencias, ya que los templos eran de acceso público, cualquiera podía acceder y cualquiera podía hablar con los dioses y obtener esta respuesta directamente sin tener que haber un intermediario como la figura del sacerdote o sacerdotisa. Ellos mismos ya podían ir ahí a orar, a preguntar o hacer sus peticiones. Pero también hay constancia de que habían magos y magas que ofrecían sus servicios y hasta se han encontrado tablillas con hechizos inscritos y pergaminos que resultaron o resultan ser manuales de magia. El pueblo romaní, es decir, los gitanos. Aquí la información histórica que os puedo dar es limitada, pues resulta que el origen de esta etnia hoy en día sigue siendo un tema de controversia. Para quien no lo sepa, tal vez la palabra cíngaro le pueda sonar más, aunque habría que decir que no todos los gitanos son cíngaros, o lo fueron, pero esto ya sería otro tema. Se trata de un pueblo que en sus orígenes fue nómada y de hecho en muchas regiones sigue siendo nómada o seminómada y deambuló por muchísimas zonas de Europa y de Asia Menor. Dado que su historia ha sido normalmente estudiada por payos, es decir, así es como ellos se dirigen a los que no son de su etnia, un no gitano, para que me entendáis, o romaní, y además estos lo hacían desde un tamiz fuertemente etnocentrista. Las teorías, como os podéis imaginar, son muchas y muy variadas. Entonces yo no os voy a dar las teorías, vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Sin embargo, como dato curioso os puedo decir que el estudio de la lengua romaní confirma que se trata de un lenguaje, de un idioma índico, muy similar al hindi o al panjabi. Para los que me estáis viendo desde España, eso no significa que el calé o caló sea lo mismo que este romaní, ¿vale? Un pueblo que deambuló por muchísimas partes, evidentemente en cada parte pues habrá ido evolucionando el lenguaje a su forma. Pero ¿por qué os nombro este pueblo? Porque algo que siempre ha rondado y que la gente siempre, y ellos mismos también, corregidme si me equivoco, algo que ha rondado siempre a este pueblo es un aura esotérica, un aura de magia y brujería incluso. Entre ellos es muy común encontrarse tarotistas, videntes, mediums, adivinas, hechiceras, brujas, y además tienen una magia bastante característica que han sabido hacer muy suya, pudiendo quitar el mal de ojo, la interpretación de sueños, dar la buena aventura, que esto pues lo hacen leyendo la mano, el uso de plantas específicas como el romero, romero, que salga lo malo y que entre lo bueno. Para ellos es costumbre poner un ramito de romero colgado en la puerta de la entrada. Vamos a ver el antiguo imperio romano. Ellos también eran muy supersticiosos.
Creían en los presagios, las profecías y la magia, hasta el punto de llegar a tomar decisiones políticas o estrategias en base al vaticinio que haya dado el oráculo al preguntar. De hecho, en estos aspectos es bastante semejante al pueblo griego. En las culturas grecolatinas existían una serie de cultos a ciertas diosas femeninas, como por ejemplo Diana, Salén, Hécate, Circe o Medea, por poner unos ejemplos así más conocidos, y sus sacerdotisas de hecho practicaban la magia y la brujería. Pero ¿qué pasa cuando llega el cristianismo? Aquí se cambia la organización social y, según Silvia Federici, esto dio lugar a la aparición del hombre sabio, el hombre culto, y en contraposición, pero con las mismas características, surgió la figura peyorativa de la bruja. Estamos hablando ahora ya de la bruja medieval, que no eran al fin y al cabo más que mujeres con conocimiento, mujeres sabias. De modo que cuando el Imperio Romano comienza a cristianizarse, comienza a su vez una temprana caza de brujas. Bueno, y ahora vamos a ver cuál era la situación cultural, religiosa, en el momento en el que surge la Santa Inquisición, es decir, el medievo. Como hemos visto, llegó el cristianismo, que presentaba una religión con un único Dios y limitaba su conexión a los monjes y a los papas, todo ello hombres. Las tradiciones ancestrales paganas comenzaron a verse amenazadas por la visión eclesiástica. Además, con los primeros progresos universitarios de la época, donde solo podían acceder hombres, trataban de dar explicación a todos los hechos de nuestro entorno, por lo que una sabiduría basada en la tradición y la intuición no solo no tenía cabida, sino que además suponía un peligro para el progreso científico religioso. Cuando se comienza a estudiar medicina en las universidades, los hombres que la estudiaban las comienzan a considerar como brujas, concubinas de Satán, pues suponía para ellos una desleal competencia difícil de comprender y por tanto de permitir. La identificación entre magia y herejía y después de herejía a brujería fue un proceso gradual que voy a tratar de resumiros un poquito, de daros algunas pinceladas para que podáis entenderlo mejor. En 1233, el Papa Gregorio IX promulgó la bula Vox in Rama, a la que acusaba una imprecisa secta de herejes alemanes de adorar a animales monstruosos, cometer sacrilegios y practicar rituales orgiásticos. A partir de ese momento, acusaciones semejantes comienzan a surgir como setas. Y de hecho a principios del siglo XIV comienza a ocurrir lo mismo contra los templarios. Se da la vuelta a la tortilla aquí. Posteriormente, en 1316, la bula Super Ilius Specula del Papa Juan XXII equiparó definitivamente las prácticas o las creencias mágicas con la herejía, permitiendo que se aplicasen entonces los procesos inquisitorios normales. Por último, en 1484, el Papa Inocencio VIII, en la bula Summis Desiderantes Affectivus, formuló una condena radical de todos aquellos que cometieran actos diabólicos y ofendieran así la fe cristiana. Todos estos eventos sirvieron de pretexto para los episodios de cacería de brujas que surgieron durante el siglo XV. Entonces vamos a hablar ahora de la Santa Inquisición. Y ahora os quiero leer un extracto. Según Wikipedia, el término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica, que muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta derivan todas las demás. Bueno, la Santa Inquisición se funda en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o los albigenses. En 1249 se implanta también en la Corona de Aragón y ya en la Edad Moderna, cuando la Corona de Aragón y el Reino de Castilla se une y ya empezamos a ver lo que sería la España de hoy, aquí pasa a llamarse la Inquisición Española, que duró desde 1478 hasta 1834 y que llevaron de hecho hasta América, se la llevaron hasta allí también. También hubo la Inquisición portuguesa, que esta estuvo desde 1536 hasta 1821, y la Inquisición romana. Esta estuvo desde 1542 hasta 1965. Esto se hace nada.
Es decir, os quiero dar un dato curioso. Mi madre nació en el 65. Me parece increíble que hasta esa fecha siguiese existiendo la Inquisición. A finales del siglo XVIII, un historiador alemán calculó que a lo largo de un milenio habían sido ejecutadas en Europa 9 millones de supuestas brujas, la mayoría mujeres, la gran mayoría, pero también hubieron hombres, niños, niñas y hasta animales. En muchas ocasiones se llegaron a ejecutar a hombres o infantes que simplemente eran llevados a la Inquisición por haber estado conviviendo con una bruja. Mientras que los estudiosos actuales estiman que a mediados o hasta mediados del siglo XVIII se produjeron entre 40 y 60.000 condenas a pena de muerte por ese concepto. Sí que es menos, pero aún así es una cifra, es una burrada. Y aquí hay que añadir todas esas víctimas que murieron durante el proceso de la Inquisición, es decir, durante los interrogatorios, las torturas, etc. Asimismo, a quienes sufrieron linchamientos por su propia comunidad, sus propios vecinos, es decir, sin llegar a ejecutarse esta orden de juicio para la Santa Inquisición. Por tanto, todos estos casos no fueron debidamente registrados, de modo que las cifras podrían seguir subiendo. La brujería fue uno de los fenómenos más dramáticos de la Europa moderna y sus consecuencias fueron terribles. Decenas de miles de personas acusadas, en su mayoría humildes mujeres con conocimientos, que fueron objeto de terribles oleadas de persecución masiva, de la caza, de la tortura. Aquí salió a relucir la radical intolerancia de la época. En cualquier caso, el periodo más intenso de cacería de brujas se sitúa en la segunda mitad del siglo XVI, prolongándose hasta 1660, pero hay que aclarar que no tuvo el mismo alcance ni la misma intensidad en toda Europa. Las persecuciones más violentas, crueles y numerosas que se conocen o que se han registrado se sucedieron en Alemania, teniendo un total de entre 22.000 y 25.000 víctimas, aunque de hecho algunos autores elevan la cifra hasta 30.000. Una auténtica psicosis colectiva. También es destacado el suroeste francés y el País Vasco francés. De hecho, un juez de Burdeos aseguró que todos los habitantes de Navarra eran brujos o brujas. En la península escandinava el terror llegó más tarde, pero cuando lo hizo causó estragos. En 1668 se llevó a la hoguera a 30 acusados y eso desató una verdadera caza de brujas en Escandinavia. Comparado con otros países, España reduce su número de víctimas en comparación. Y su mérito se debe curiosamente a la Santa Inquisición, que fue especialmente eficaz en este país, donde toda acusación era estrictamente tratada por dicha institución, llegando a rechazar o desestimar falsas acusaciones. Menos mal. Pero también hubieron episodios de persecución masiva, como el bien conocido caso de Zurragamurdi. No estoy hablando de la película de las brujas de Zurragamurdi, película que no está nada mal, me reí bastante. La película va otro rollo. Zurragamurdi es una localidad navarriense que en 1609 fue testigo de la persecución y condena de decenas de personas, en su mayoría acusadas por unos niños. De ellas, 30 fueron condenadas en un auto de fe, 11 condenadas a muerte y 6 a la hoguera, puesto que el resto había fallecido en prisión. En el siglo XVIII, las críticas contra la creencia de brujas fueron muy insistentes. De hecho, Montesquieu y Voltaire, por ejemplo, fueron radicales en tachar de supersticiones tanto a aquellos que acusaban de bruja a alguien como a las brujas en sí, vaticinando que el conocido siglo de las luces superaría esta etapa. ¿Y qué herencia social nos ha dejado la Inquisición? Como hemos podido ver, la llegada del cristianismo y después de la Inquisición propulsó un drástico cambio en la sociedad y comienza a controlarse todavía más cómo debe ser la mujer para considerarse
perfecta, digna, íntegra, y todo ello dictado por hombres. Ya os aviso que no voy a entrar en debate aquí porque no es lo que pretendo. El caso es que se perdió la figura de la chamana, la sabia, la sanadora, la consejera, la partera, la hechicera, la sacerdotisa y se convirtieron en brujas. Sus actos fueron demonizados y así, de repente, las llamaron concubinas de Satán. A lo largo de este periodo se gestó y se modificó la imagen, una imagen irreal, de lo que debía ser una mujer perfecta, una mujer digna de la fe cristiana o en todo caso de la aprobación social, lo que en la mayoría de casos queda muy alejado de la realidad. Lamentablemente, en la sociedad moderna y en la sociedad contemporánea, el concepto de bruja ha sido y sigue siendo, aunque distinto o modificado, peyorativo para las mujeres. Porque, ¿qué es hoy en día una bruja? De hecho, es un insulto que se utiliza para referirse a una mujer que tal vez no actúa como la sociedad dicta o como lo que es normal. Porque, páratelo a pensar, si ese insulto fuese dirigido a un hombre, ¿utilizarías la misma palabra? ¿Lo llamarías brujo? No, ¿verdad? Y os preguntaréis, bueno, ¿y todo este sermón ahora que viene? Bueno, pues lo creáis o no es algo muy importante a tener en cuenta, pues brujas somos todas y todos. Pero el caso es que nosotras lo somos desde que nacemos y no es una cuestión de sexismo. Pero claro, actualmente hemos perdido esa conexión, esa sabiduría ancestral y de esta forma condenamos a nuestro sagrado femenino, dañándolo por generaciones y generaciones y generaciones. Y recordar que aquí ya no solo estoy hablando de mujeres, estoy hablando de sagrado femenino, es una energía. No estoy hablando solo de que las mujeres tengamos que sanar nuestro sagrado femenino, los hombres también lo tienen que sanar. Pero bueno, sobre sagrado femenino y sagrado masculino me gustaría más adelante poder tratarlo en un vídeo aparte para que lo podáis entender mejor. Pero considero que es de vital importancia reconocer y autorreconocer el poder femenino como algo sagrado, como algo divino, de igual forma al sagrado masculino, y no como una rareza o como una debilidad o directamente tratar de extinguirlo. Y no es que le quiera restar importancia al sagrado masculino, pero bueno, como estamos hablando de brujas, pues por eso el sagrado femenino. Porque quiero dar énfasis a sanar esta parte que ha sido un dolor heredado, que es al fin y al cabo es un daño causado, heredado en nuestra memoria genética, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones sociales. Debemos recobrar esas fuerzas, esa sabiduría, ese conocimiento y dejar ya de demonizarlo o de despreciarlo, sino más bien al contrario, normalizarlo, pues somos mucho más poderosas de lo que nos quieren hacer creer o de lo que nosotras mismas creemos. Y vosotros también, chicos. Bueno, la bruja moderna y el brujo moderno también. Ahora sí, vamos a hablar de esas brujas modernas, brujas y brujos, magas y magos, hechiceros, hechiceras, como lo queréis llamar, que de algún modo u otro sí practican ya sea brujería, ya sea la magia o ya sea la intención, porque al fin y al cabo es lo mismo, con diferentes matices, pero son lo mismo, pues al final el pensamiento crea. Pero veamos algunos ejemplos que os puedo poner. Nos podemos encontrar brujas wiccanas o neopaganas o asatru, que es el neopaganismo, si no me equivoco ahora, la religión escandinava. Nos podemos encontrar chamanes, chamanas, la bruja verde que se llama, que es la típica del bosque, que se conoce todas las plantas, los remedios, etc. Pero también están los mediums, los videntes, canalizadores, sanadores y de hecho toda aquella persona que en algún momento haya querido experimentar el poder de la intuición, de la intención y de la manifestación. Pero ¿qué es la magia? La magia no es más que intención creada desde el pensamiento y dirigida hacia la intención del mismo. Como siempre digo, para crear algo, antes debes de creer en ello, si no, no va a funcionar. Un claro ejemplo muy simple: no te vas a encontrar mejor si tú no crees en tu propia recuperación. El pensamiento crea y depende de tu intención, la intención que le pongas, de tu pensamiento, de tu deseo, de tu sentir, la magia que puedas generar. Por supuesto, todo esto que os explico es mi percepción, mi punto de vista basado en mi experiencia, en mis conocimientos, en mi verdad. Así es como veo yo la magia y así es como yo la entiendo. Pues aquí, de nuevo, nos encontramos con un tema que se puede convertirse en algo muy personal y subjetivo, como casi siempre en estos aspectos, ya que no todos percibimos ni sentimos igual. Realmente no es necesario ningún ritual ni hechizo, no es algo estricto. Lo más necesario es tu verdadera intención, pero es cierto que a muchos les puede ayudar pues ciertos arquetipos o
ciertos rituales, como lo quieras llamar, cierta simbología, ciertas herramientas. Como habéis visto, otra vez lo mismo. Aquí, pues muy personal, como tú lo sientas, con aquello que tú vibres, etc. Debe ser como te nazca, como te fluya. Sin embargo, yo, bajo mi punto de vista, os voy a desaconsejar algunas cosas. Dejaos de amarres, a menos que ya sea tu pareja y estéis pasando por un bache, que es un bache, solamente eso, y quieras reforzarlo un poco, ok, vale, de acuerdo. Pero si no, ya está, porque las cosas suceden porque tienen que suceder, y si hay algo que no deba sucederse, no sucederá, hagas tú el amarre que hagas y al final vas a sufrir e incluso puedes hacer sufrir a otros. Sacrificios. No es necesario que nadie muera para que tú consigas tus objetivos, digo yo, ni hacer sufrir a nadie ni a ningún ser. Cuidado con el karma aquí. Pero bueno, es mi consejo. No emplees la intención, la magia, la brujería para hacer daño o para hacer sufrir, por motivos de envidia, por motivos de venganza, pues todo eso se va a volver de regreso a ti. Mucho cuidado con desear el mal o incluso con coquetear con la magia negra, que, bueno, la magia ni es negra ni es blanca, adquiere el tono que tú le des. Pero creo que ya me estáis entendiendo. Pero recuerda que atraemos por resonancia. Aquello que tú vibres es lo que vas a atraer. Atraemos lo que somos. Y esto luego tú te lo vas a poder encontrar luego de vuelta. Además, si tu intención es mejorar, es ascender, es avanzar, es trascender lo mundano, ya te digo que por ahí no es. Y os digo también, el que la hace, la paga. Siempre, sea en esta vida o en otra, pues así funciona el karma. Y no es que el karma sea un cabrón, es que responde a tus actos. Si vas a requerir de algo, que sea aquello que puedas tomar de la naturaleza sin sufrimiento alguno, como semillas, hojas, ramitas, ese tipo de cosas. De hecho, en el vídeo del altar, que subí hace poco, te puedo dar más ejemplos de estos, si te interesa. Pero realmente no necesitas más que tu propia energía, tu concentración y tu magia y pura intención. Recuerda que la magia tiene que nacer de ti, y si por lo contrario no precisas de nada, pues oye, estupendo. Por otro lado, si quieres indagar o buscar tu propia simbología, tu propia manera de expresarte mágicamente o con la intención, y quieres inspirarte, te puedo nombrar, si quieres, algunas ideas o algunas vertientes. Por ejemplo, como hemos dicho antes, creo que lo he nombrado, las culturas paganas o neopaganas, como el Asatru, los wicanos, que bueno, esto es un poquito una mezcla de culturas paganas, los celtas, las tradiciones de tu tierra, la espiritualidad ayurvédica, que además va genial para la salud también, la salud mental, la salud física, la salud emocional. El chamanismo, experimenta tu chamanismo interior, la conexión con el ser y con el todo, a través de la meditación. Ya sé que siempre recomiendo meditar, y es que lo voy a seguir haciendo, porque es que es una herramienta maravillosa, y es como más rápido y mejor y más equilibrados vais a poder seguir avanzando en este camino. Pide al universo el poder del sonido y de la voz, ya sea tocando instrumentos, ya sea cantando e incluso bailando también, toda aquella forma en la que tú puedas exteriorizar todo eso que sientes y expresar, sacar fuera esa magia que nace de ti, con geometría sagrada, simbología de luz, lenguaje de luz o códigos lumínicos, como lo quieras llamar. La aromaterapia siempre nos ayuda mucho a generar o adquirir ese estado que estamos buscando. Eso sí, infórmate qué es lo que precisas para aquello que buscas. Gemoterapia o cristaloterapia, la cromoterapia, averigua qué aspectos conlleva cada color, que al fin y al cabo no dejan de ser manifestaciones distintas de luz, y aprovéchalo para tus propósitos, para tu salud, para tu bienestar, la sinergia, etc. Aquí realmente os podría dar muchos ejemplos, pero una vez os pongáis a buscar, si es lo que queréis, si queréis inspiraros, ya os vais a dar cuenta de que vais a poder encontrar muchísimas vertientes. Trata de adquirir de cada una de ellas o de aquello que te fijes, aquello que vibre contigo. Lo que digo siempre, vaya, indaga, busca, infórmate, contrasta, experimenta, hazlo tuyo. Pues lo importante aquí es que fluya a través de ti, que vibre contigo. En la descripción del vídeo, no sé si lo he dicho ya, voy a dejaros algunos enlaces que considero que os pueden inspirar, os pueden servir, os pueden ayudar, interesar
o transportaros a un estado en el que podáis averiguar más de vosotros mismos o experimentar toda esa energía que notes que venga de donde venga, no importa, pues es tuya. Y ya hemos llegado al final del vídeo, pero hoy no me voy a ir sin recomendaros otro vídeo. Es un vídeo que ha hecho Alex Dragon de Planeta Totem, seguramente ya lo conoceréis, ya lo he recomendado en algunos vídeos anteriores. Él ha hecho un vídeo que ha titulado Halloween, un trasfondo espiritual disfrazado, y probablemente os pueda gustar e interesar. Date una vueltecita por Planeta Totem, no solo para ver este vídeo, sino porque además, como hemos comentado antes, una de las vertientes que se suelen utilizar más es el chamanismo. Lo cierto es que en este canal vas a poder encontrar bastante información al respecto, sobre todo en cuanto a animales de poder, animales totémicos. También te lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y ahora sí, espero que os haya gustado, interesado o inspirado. Y más adelante espero poder subir contenido semejante, por una parte hablando del verdadero poder de una bruja, del verdadero poder femenino, y por otra parte tratando un poquito temas que nos han llegado hasta el día de hoy, que durante la historia han sufrido cambios o porque hoy en día son como son. Temas, evidentemente, que nos interesan en este canal. Contadme si os consideráis brujos o brujas, magos o magas, hechiceras o hechiceros, si practicas algún tipo característico o específico de magia o de intención. Y en el caso de que estés viendo este vídeo desde un lugar fuera de Europa, no dudes en compartir con nosotros un pedacito de historia o tradición brujeril de tu zona. O si eres de Europa o de donde seas, no importa, al fin y al cabo es cultura, es riqueza. Me despido aquí ya de vosotros, yo soy Aurora, os mando mucha luz y nos vemos en el próximo vídeo. Abrazos y patons, muchísimos patons.